¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 4 de abril, es que se evacuó el informe preliminar del ejército israelí sobre el ataque a un convoy humanitario. El informe preliminar concluye que el ataque al convoy de World Central Kitchen, una organización no gubernamental que repartía alimentos en Gaza, en el que murieron 7 de sus empleados, cito, no tuvo intención de dañar a los trabajadores humanitarios y se debió a una, cito, identificación errónea, pese a que el convoy había sido coordinado y los autos llevaban identificación que se podía, digamos, ver desde el aire. Se sabe que un dron israelí disparó 3 veces contra el convoy. El primero fue al auto que lideraba el mismo. Los supervivientes intentaron refugiarse en el siguiente auto, pero este también fue atacado. Y un tercer auto que acudió a socorrerlos sufrió también el ataque con misiles de un dron israelí. El jefe de Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, señaló que una entidad independiente investigará el incidente exhaustivamente y World Central Kitchen ha confirmado que suspenderá hasta nuevo aviso sus actividades en Gaza. En un artículo en el diario estadounidense The New York Times, José Andrés, fundador de la ONG, pidió a Israel, cito, que abra más rutas terrestres para alimentos y medicinas y deje de matar a civiles y trabajadores humanitarios. El artículo continúa diciendo, no se puede salvar a los rehenes bombardeando todos los edificios de Gaza. No se puede ganar esta guerra matando de hambre a toda una población. World Central Kitchen fue fundada por este personaje, un chef, tras el terremoto de Haití de 2010 y repartía alimentos en situaciones de crisis humanitaria tanto por desastres naturales como, más recientemente, por conflictos armados, como los de Gaza y Ucrania. La segunda noticia es que el gobierno de Venezuela presentó un proyecto de ley contra el fascismo. Es tan surrealista como suena. Ante la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, el proyecto fue presentado por orden del propio Nicolás Maduro, aunque se encargó de su presentación la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y dijo esta última que entre las, cito, medidas de protección contra el fascismo estarían la prohibición de la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren a la democracia. Digo, salvo que sea a nivel teórico, no veo cómo se puede denigrar algo que en Venezuela no existe. La funcionaria, la vicepresidenta, recordó que las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017 produjeron muertos y heridos y responsabilizó de las mismas sectores extremistas que, dijo, hoy pretenden asaltar el poder político. Aquí dos cuestiones. La oposición a la que hoy en día el gobierno de Venezuela llama fascista es la misma oposición a la que consideró legítima como interlocutora en las negociaciones de Barbados y con la que llegó a ciertos acuerdos en esas negociaciones. Y en segundo lugar, quien está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la represión de, entre otras, las protestas de 2014 y 2017 es el gobierno venezolano, no la oposición en la Corte Penal Internacional. Pero bueno, todo esto se da en un contexto en el que Maduro no quiere competidores en las elecciones del 28 de julio, en que buscará un tercer mandato de 6 años, y no es casual que el propio Maduro suela calificar de fascistas a sus críticos y adversarios políticos. La tercera noticia es que una candidata municipal en México fue asesinada. Se trata de Berta Gaitán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, en el estado de Guanajuato. Fue asesinada a tiros a plena luz del día en un acto de campaña. Era candidata del partido oficialista, Morena, del presidente López Obrador,
Y aunque los autores materiales del hecho no fueron identificados, la hipótesis habitual en estos casos es que se trata de personajes vinculados al crimen organizado, sobre todo teniendo en cuenta que el estado de Guanajuato es una de las entidades federativas con más asesinatos a nivel nacional en México. Además, este año, el 2024, año de elecciones locales y nacionales, se perfila como el más violento del sexenio en que le ha tocado gobernar a López Obrador, eh, según analistas consultados por CNN. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México informó que habrían muerto 15 aspirantes a cargos de gobierno local desde el 1 de octubre, pero la organización no gubernamental Laboratorio Electoral dijo que se han producido desde esa fecha al menos 50 asesinatos con las elecciones de junio próximo. Claro que aquí no se limitan a muertes de candidatos, se trata de todo tipo de muertes producidas por homicidio con relación o en relación con la campaña política. Eh, Esa cifra, más de 50 asesinatos, o al menos 50, ha superado ya el pico histórico de 48 en 2018. Según la consultora Integralia, las bandas del crimen organizado suelen participar en estas coyunturas electorales, sea financiando candidaturas afines, sea intimidando a candidatos que no se avienen a sus demandas, sea interviniendo violentamente para obligar a los políticos a cooperar con ellas, con estas organizaciones de crimen eh, vinculadas al narcotráfico fundamentalmente. Cuanto al tema de análisis, ahora sí voy a acabar con el tema que empecé hace 3 podcasts o 4, el tema de Haití. Quisiera empezar diciendo que probablemente la mejor forma de entender los problemas de la participación internacional en Haití, cuando no injerencia indebida, es a través de los conceptos de agente principal que utiliza la teoría económica. Básicamente la idea es que el principal es, por ejemplo, el gobernante en un país y el agente sería fundamentalmente, en el caso de un gobierno, la burocracia que tiene que implementar las decisiones del principal, es decir, del gobernante. Pero claro, el punto es que, como se sabe en estos casos, muchas veces la burocracia tiene un margen de maniobra mayor que el que le otorgan la Constitución y las leyes por contactos y conocimiento especializado de temas que no siempre son conocidos plenamente por quienes ejercen el gobierno o sencillamente, aunque lo conozcan, no pueden estar 24 horas detrás de quienes tienen la obligación de ejecutar las órdenes para establecer si las ejecutan de acuerdo a lo ordenado. Si ese problema de agente principal existe dentro de un Estado nacional, imagínense una situación como la de Haití, en la cual son gobiernos del exterior los que financian actividades dentro de Haití, pero sin ejercer, digamos, ni de jure ni de facto el gobierno de Haití, ¿no? No tienen legitimidad para ejercer el gobierno de Haití, pero tampoco lo hacen, digamos, al margen del orden constitucional, porque sencillamente los actores no están dentro de Haití. Y financian actividades de agentes dentro de Haití, el principal serían los gobiernos que financian esas actividades, pero sin tener mayor capacidad de control directo sobre lo que el agente hace en la práctica. Supuestamente hace lo que se le ordenó hacer, pero en la práctica, como vamos a ver, tiene un amplio margen de acción. Y aquí entran a tallar problemas vinculados a la izquierda, como por ejemplo el hecho de que para eludir la corrupción que imperaba dentro, y la incompetencia, habría que decir también, dentro de la burocracia haitiana, muchas veces la ayuda para la reconstrucción tras el terremoto del 2010 o para asumir funciones públicas no iba dirigido al gobierno haitiano, sino a organizaciones no gubernamentales.
Y estas organizaciones no gubernamentales asumían funciones propias de un Estado sin ser un Estado y sin control eficaz de quienes financiaban las actividades, sin contar además en muchas ocasiones con empleados locales. ¿Qué termina ocurriendo? Que los pocos funcionarios capacitados con los que contaba el gobierno o el Estado haitiano terminan renunciando al gobierno o digamos, terminan renunciando a los cargos que tenían dentro del gobierno haitiano para buscar trabajo en las organizaciones no gubernamentales que canalizan una buena parte de la ayuda internacional. Y como comprenderán, aquí hay dos problemas fundamentales, ¿no? Por un lado, no parece haber un control adecuado del principal, es decir, los gobiernos del exterior que financian las actividades que desarrollan las ONGs que compiten por recursos. Y dos, lo que acabo de describir no ayuda a construir institucionalidad estatal en Haití, que es el problema de fondo, o es cuando menos uno de ellos. En el caso de las empresas privadas ocurre lo mismo. Compiten por recursos en un contexto en el cual no hay un Estado eficaz dentro de Haití capaz de controlarlos y en donde el control del principal es bastante limitado. Por ejemplo, un cable diplomático de la Embajada de Estados Unidos filtrado en su momento por Wikileaks de Julian Assange, es del propio embajador de Estados Unidos sobre los procesos de licitación para construir viviendas antisísmicas en Haití después del terremoto. Lo que dice el cable es literalmente lo que voy a leer. Mientras Haití emerge de los escombros del terremoto, diferentes compañías intentan vender sus conceptos, productos y servicios. El presidente Preval, en su momento, se reunió con el general Wesley Clark el sábado y recibió una presentación corporativa. Otras compañías están proponiendo sus propias soluciones. Cada quien pugna dentro del caos para obtener la atención del presidente. Está insinuando claramente que hay indicios de corrupción en la asignación de licitaciones, ¿no? Wesley Clark, por lo demás, mencionado en el cable, fue comandante supremo de la OTAN y utilizaba su prestigio como militar profesional para mediar en favor de los intereses de las empresas que lo contrataban. Algunos ministros del gobierno de Preval en aquel entonces, cuando todavía había un gobierno en Haití, buscaron planificar de una manera más racional el proceso de licitación de obras de reconstrucción, pero según el propio embajador norteamericano en el cable antes mencionado, la atención del presidente está centrada en nuevos diseños impresionantes y caros. Nuevamente la insinuación de que se está malversando fondos. Y aquí, lamentablemente, en el caso de Estados Unidos, esto no es novedad. Es algo que ha ocurrido en otros lugares donde Estados Unidos ha intervenido tras invasiones militares, como el caso de Irak, donde la empresa Halliburton, de la cual fue directivo Dick Cheney, que también fue vicepresidente y antes de eso secretario de Defensa, en el interín entre esos dos cargos públicos estuvo en la empresa privada. Bueno, la empresa Halliburton obtuvo unos 10.000 millones de dólares de contratos en Afganistán e Irak sin mayor licitación. Y en un artículo de Los Angeles Times se mencionaba, en el caso de Irak, que las plantas de agua construidas por la empresa norteamericana Bechtel, con financiamiento en parte del gobierno americano, en Irak se caían a pedazos. Bechtel es una empresa de la cual había formado parte como director George Shultz, de hecho fue presidente de Bechtel, y que antes había sido secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, ¿no? En el caso de las pandillas, se suele decir que las pandillas son un fenómeno nuevo, producto del caos que sucedió a la disolución para todo efecto práctico del Estado haitiano, pero en realidad no es del todo cierto. Lo que ahora se deben llamar pandillas son los descendientes de los Tontón Macut, de los que hablé en una ocasión anterior, la fuerza
paramilitar de choque de la dictadura de los Duvalier, ¿no? Papá Doc y Baby Doc, y que una vez que los Duvalier caen y presumiblemente se democratiza Haití, bueno, comprenderán que estos grupos no se disuelven, simplemente buscan nuevos patrones. Según el medio o la agencia Inside Crime, durante el gobierno de Jovenel Moïse, Barbecue, el líder de la principal de estas mal llamadas pandillas, en realidad grupos paramilitares al servicio del mejor postor, la milicia que controla este personaje conocido como Barbecue recibía, según Inside Crime, dinero, armas y vehículos del gobierno de Moïse para actuar en favor del mismo. Tras el asesinato de Moïse en 2021, cuando finalmente estos grupos se quedan sin patrones dentro del Estado, empiezan a recurrir a otro tipo de actividades delictivas para obtener recursos y expandir su influencia. Eh, Terminaría mencionando el tema de Petrocaribe, y este es al igual que con las ONGs, es otro caso en el cual parte de los problemas de lo que ocurre en Haití se deben a más bien, en este caso, un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque Petrocaribe es un programa que vendía petróleo barato, eh, digamos, a países de la cuenca del Caribe, y para pagar ese petróleo vendido a precios por debajo de su cotización internacional, se le concedía a los países en cuestión préstamos a bajo interés, pero a su vez, en lugar de pagar al gobierno venezolano estos préstamos a bajo interés, lo que el gobierno del país receptor debía hacer era destinar los pagos a la construcción de infraestructura para la industria petrolera en su propio territorio. Bueno, sabemos que este sistema ha sido utilizado con fines corruptos en más de un país. En el caso específico de Haití, hay reporte de dos comisiones del Senado, cuando este todavía operaba, que señalan que de unos 4.000 millones de dólares recibidos por Haití a través del programa Petrocaribe, se habrían malversado 2.000 millones, es decir, la mitad no se destinó al uso asignado. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de Haití también encontró irregularidades entre 2008 y 2016 dentro de la operación del programa Petrocaribe y señaló a 15 altos cargos del gobierno, pero también señaló una empresa dirigida por el presidente Moïse cuando aún no ejercía el cargo, que recibió dinero del programa Petrocaribe para realizar obra pública que jamás construyó. Entonces, digamos, el dinero que recibían algunos de estos gobernantes a través de Petrocaribe del gobierno venezolano era malversado, y hay indicios de que el gobierno venezolano prefería hacerse de la vista gorda porque lo que obtenía a cambio era la lealtad de estos gobiernos. Por ejemplo, mientras recibió dinero de Petrocaribe, Haití votaba en contra de cualquier intento de crítica o sanción contra el gobierno venezolano en la Organización de Estados Americanos. Cuando dejó de recibir dinero de Petrocaribe, Haití empezó a votar en contra de la dictadura venezolana, ¿no? Eso era un poco lo que se obtenía a través de estos fondos. Y terminaré mencionando el hecho de que en el caso específico de Nicaragua, no hay cómo probar lo que se hizo con el dinero porque no hay, digamos, división de poderes ni entidades contraloras independientes, pero, digamos, es Vox Populi que parte de la fortuna de la familia Ortega, la familia del presidente Daniel Ortega, que es parte de la clase empresarial del país por derecho propio, parte de la fortuna, repito, de la familia Ortega provendría de los fondos asignados por Petrocaribe. Entonces, acá la paradoja es que eh, gobiernos de izquierda y ONGs progresistas son parte del problema también cuando se trata de el caso de Haití, porque en el fondo hay un problema fundamental de diseño institucional sobre cómo opera
la participación de actores extranjeros en la crisis haitiana. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.